Una lluvia ligera caía sobre el parabrisas mientras Martín apagaba el motor de su patrulla. Frente a él, la comisaría abandonada se alzaba como un cascarón sombrío, con las ventanas rotas y grafitis descoloridos adornando las paredes. Bajó del auto, acomodó su cinturón y suspiró profundamente. Solo era una noche, se dijo. Entraría, haría las rondas necesarias y esperaría hasta que amaneciera. Fácil, o al menos eso parecía. Al abrir la puerta principal, un chirrido metálico resonó en el aire húmedo. La oscuridad lo recibió, solo rota por el haz de luz de su linterna. Dentro, el olor a humedad y papel viejo impregnaba el lugar. Caminó lentamente por el vestíbulo, sus pasos resonando en el silencio. Las sombras parecían moverse con cada giro de su linterna, pero Martín intentó convencerse de que era solo su imaginación. En el escritorio principal encontró una carpeta. Los documentos en su interior parecían ser expedientes antiguos. Fotos en blanco y negro de criminales y policías. En una de las hojas, algo llamó su atención, una foto grupal. Martín se congeló al verla. Ahí estaban varios oficiales de antaño, y él, vestido con el mismo uniforme, mirándolo desde el papel con una sonrisa perturbadora. Sacudió la cabeza y dejó la foto a un lado. Esto no podía ser real. Continuó explorando la comisaría, pero algo no se sentía bien. Escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente con la linterna, pero no había nada. Luego, una risa baja y distante llenó el pasillo, helándole la sangre. ¿Hola?, preguntó con voz insegura. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz que parecía burlarse de él. Siguió caminando hacia las oficinas traseras. Los expedientes estaban desparramados por el suelo, hojas amarillentas que crujían bajo sus botas. Cada tanto, el sonido de algo arrastrándose lo hacía volverse rápidamente, pero siempre encontraba el pasillo vacío. En una de las oficinas, encontró más fotos y documentos. Una sensación de náusea lo invadió cuando empezó a leer los informes. Cada uno detallaba la muerte trágica de los policías que alguna vez trabajaron ahí. Ahogados, quemados, desaparecidos, cada final era más horrible que el anterior. Las fechas de las muertes coincidían con la noche en que custodiaban la comisaría antes de su cierre definitivo. Martín empezó a sudar frío. Su linterna parpadeó. De repente, un golpe fuerte se escuchó en una de las celdas al final del pasillo. Tragó saliva y avanzó, con la mano temblando sobre su arma. ¿Quién está ahí? Identifíquese, gritó, pero lo único que le respondió fue un gemido bajo y gutural. Al llegar frente a las celdas, su linterna iluminó una sombra al fondo, algo que no debería estar ahí. Parecía un hombre, pero su figura era demasiado alta, demasiado delgada, con ojos brillantes que lo observaban fijamente. La sombra se movió hacia él, arrastrando los pies, mientras Martín retrocedía. Intentó correr, pero tropezó y cayó al suelo. Su linterna rodó lejos, dejándolo en la penumbra. Unas manos frías y huesudas lo agarraron de los tobillos. Martín gritó mientras era arrastrado hacia las celdas. La cámara de su patrulla, colocada en su uniforme, cayó al suelo durante el forcejeo, capturando los últimos segundos. Se escucharon sus gritos, los ecos de algo inhumano riendo, y finalmente, el silencio. En el último plano, la cámara enfocó su placa en el suelo, manchada de sangre, mientras la sombra desaparecía en las tinieblas. La cámara quedó inmóvil en el suelo, su lente enfoca la placa ensangrentada de Martín,
reflejando la luz que parpadeaba débilmente desde su linterna caída. Unos susurros lejanos comenzaron a resonar a través de la comisaría vacía, como si alguien, o algo, estuviera observando desde las sombras. De repente, una figura apareció a través de la puerta de las celdas. Era otra sombra, pero esta vez, mucho más nítida y tangible. Martín podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera allí, observándolo, esperando el momento exacto para acercarse. La figura se acercó lentamente, tomando forma humana. A medida que se aproximaba, Martín pudo distinguir su rostro, un hombre vestido con un antiguo uniforme de policía, pero con la piel descompuesta, como si hubiera estado muerto durante años. El hombre alzó su mano, señalando hacia la cámara, y en un susurro macabro, dijo: «Ya eres uno de nosotros». La pantalla de la cámara parpadeó por un instante, mostrando brevemente una imagen de todos los policías que habían trabajado en ese lugar. Todos ellos, ahora espectros, observando a Martín con ojos vacíos. Entre las sombras, uno de ellos se adelantó, un policía de rostro desfigurado, quien, en un susurro rasgado, agregó: «Nunca saldrás». Martín, paralizado de terror, sintió como la temperatura de la sala descendía abruptamente. La oscuridad se volvió densa, casi tangible, como si quisiera engullirlo. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían, como si algo invisible lo estuviera manteniendo en su lugar. En su mente, la imagen de la foto grupal volvió a aparecer, él, entre los otros oficiales muertos, con una sonrisa macabra. La última imagen que vio antes de caer en la oscuridad total fue su propio rostro reflejado en la placa ensangrentada en el suelo. La cámara, ahora fuera de control, se desplomó, grabando solo la pantalla negra. Unos segundos de silencio absoluto se sucedieron, antes de que se escuchara un último susurro, un nombre. ¿Martín? Y la pantalla se apagó. Al día siguiente, cuando los compañeros de Martín fueron a investigar, solo encontraron la patrulla estacionada frente a la comisaría. No había rastro de él. La puerta de la comisaría estaba cerrada con llave, como si nada hubiera pasado. Pero, cuando uno de los oficiales revisó la cámara de seguridad, vio un vídeo que heló su sangre. En la grabación, no solo se veía a Martín caminando por los pasillos, sino también a todos los policías que habían muerto antes que él, de pie, observando, esperando su llegada. Y al final, en el último cuadro, la placa de Martín, ahora ensangrentada y tirada en el suelo, mientras las sombras se arrastraban hacia ella. El caso nunca fue resuelto. Nadie se atrevió a acercarse a la comisaría otra vez. Y con el paso del tiempo, el edificio fue finalmente demolido, pero los ecos de los susurros y las risas macabras todavía se pueden escuchar si uno se acerca a la zona, sobre todo en noches de tormenta. La lluvia caía con furia sobre la ciudad cuando el detective Héctor Salgado llegó al lugar del crimen. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban el callejón estrecho donde yacía el cuerpo de una joven, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Había sangre por todas partes, pero lo que más llamó la atención de Héctor fue el mensaje escrito en la pared, justo encima del cadáver: «Ayúdame». Héctor encendió un cigarro, ignorando las miradas de los policías más jóvenes que lo observaban con una mezcla de admiración y recelo. No era el primer caso en el que encontraba este mensaje. Era el quinto en 2 semanas, y cada vez la escena del crimen se volvía más desconcertante. Cuando el forense le entregó un reporte preliminar, Héctor notó algo inquietante,
Todas las víctimas parecían haber muerto por un ataque al corazón, pero las expresiones de pánico en sus rostros indicaban que habían visto algo antes de morir. Algo que las había aterrorizado hasta el punto de no poder resistir. Esa noche, Héctor volvió a su departamento, un lugar pequeño y desordenado que apenas visitaba debido a su trabajo. Mientras revisaba los expedientes, una conexión comenzó a formarse en su mente. Todas las víctimas habían denunciado, en algún momento, haber visto una figura espectral antes de morir. Las descripciones eran vagas, pero todas coincidían en algo: ojos oscuros, una silueta alta y delgada, y un aura de frío extremo que las envolvía antes del ataque. Héctor intentó concentrarse en las pruebas, pero el cansancio lo venció y se quedó dormido sobre la mesa. Lo despertó el sonido de un teléfono. Parpadeó, confundido, al escuchar el tono que venía desde la cocina. Caminó hacia allí, pero al levantar el auricular, solo escuchó un silencio pesado. ¿Quién habla?, preguntó con voz ronca. Una respiración leve y pausada respondió desde el otro lado. Entonces, una voz susurrante rompió el silencio. «Ayúdame». Héctor colgó de golpe y miró el teléfono con incredulidad. Era imposible. Ese teléfono llevaba años desconectado. Sacudiéndose el escalofrío, trató de convencerse de que era el cansancio jugando con su mente. Sin embargo, las llamadas continuaron durante las siguientes noches. A veces eran susurros, otras, risas ahogadas que parecían surgir desde el fondo de su departamento vacío. Héctor revisó cada rincón, incluso salió al pasillo del edificio, pero no encontró nada. La investigación se volvió una obsesión. Cada víctima parecía estar conectada con algún evento del pasado. Todos habían participado en un caso de justicia fallida, donde un hombre inocente había sido acusado y muerto en prisión. Su nombre era Gabriel Montalvo, y su caso había sido archivado sin solución, con Héctor como detective principal encargado. Una noche, mientras revisaba el archivo de Montalvo, Héctor sintió un frío intenso en el aire, como si una ventana estuviera abierta, pero todas estaban cerradas. Las hojas de los expedientes comenzaron a moverse, y entonces lo vio, un reflejo en la ventana, una figura oscura de pie detrás de él. Se giró de golpe, pero no había nadie. Esa misma madrugada, recibió otra llamada. Esta vez, la voz era más clara, más intensa. «No debiste ignorar mi caso». Héctor dejó caer el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza. Ahora lo entendía. Gabriel no era un simple espíritu, era algo más oscuro, algo que buscaba justicia por su propia mano. Cuando volvió a su escritorio, encontró algo que no estaba allí antes: una foto. Era una imagen de él mismo, tomada desde algún lugar cercano, con una nota escrita en sangre: «Tú eres el próximo». El terror lo paralizó por un instante, pero luego reaccionó. Agarró su arma y corrió por todo el departamento, buscando al intruso, pero solo encontró vacío. Las luces comenzaron a parpadear, y el frío se intensificó hasta el punto de ver su aliento. Entonces, lo sintió. Una mano helada sobre su hombro. Héctor giró lentamente y encontró el rostro de Gabriel, descompuesto y con los ojos oscuros como el abismo. Intentó gritar, pero su voz no salió. Gabriel le susurró al oído: «Te di muchas oportunidades para ayudarme. Ahora, nadie podrá ayudarte a ti». La pantalla se oscurece, y lo último que se escucha es un grito ahogado. La cámara muestra el departamento vacío, la silla de Héctor volcada, y en el escritorio, su foto, con el mensaje «Ayúdame», escrito con letras sangrientas. El caso nunca se resolvió.
Solo quedó un expediente más en la larga lista de víctimas conectadas con Gabriel Montalvo. La historia de El asesino fantasma se convirtió en una leyenda urbana, y quienes se atrevían a investigar su caso siempre desaparecían misteriosamente. El silencio se apoderó del departamento de Héctor, pero algo extraño permaneció en el aire, algo que no podía ignorar. Las luces seguían parpadeando con intermitencia, y un frío penetrante lo envolvía mientras caminaba, con pasos temblorosos, hacia la ventana. Miró al vacío de la calle, pero no había nada, solo la lluvia que continuaba su caída implacable. Sin embargo, una sensación de malestar lo invadió, como si estuviera siendo observado. De repente, el sonido del teléfono volvió a romper la quietud de la noche. Héctor se congeló al escuchar el tono, pero esta vez, en lugar de acercarse con miedo, se adelantó, decidido a enfrentar lo que sea que lo estuviera acechando. Levantó el auricular y, al igual que antes, solo escuchó una respiración pesada. «Te lo advertí», susurró una voz, grave y retumbante, desde el otro lado. En ese momento, la puerta principal de su departamento se cerró de golpe. Héctor, con el corazón acelerado, se giró y vio que la sombra de una figura alta y delgada, con ojos oscuros que lo penetraban, se deslizaba lentamente hacia él desde la esquina del pasillo. El aire se volvió más frío, hasta que pudo ver su propio aliento. Gabriel Montalvo, o lo que quedaba de él, se erguía frente a él. Pero esta vez, algo era diferente. No era solo un espectro vengativo. Era una fuerza mucho más poderosa. La figura comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una masa de sombras que tomaba forma y desaparecía nuevamente, dejando un rastro de susurros. Héctor, sintiendo el peligro inminente, corrió hacia su escritorio en busca de su pistola. Al girarse para enfrentarse a lo que se acercaba, vio algo más en la mesa, una nueva foto. Esta vez no era solo una imagen suya, sino una imagen de su propio cadáver, tirado en el suelo de su departamento, rodeado por las sombras, con su rostro congelado en una expresión de horror. Con un grito, Héctor corrió hacia la salida, pero al abrir la puerta del departamento, se encontró con el mismo rostro de Gabriel Montalvo, ahora manifestado completamente en el pasillo. La puerta se cerró violentamente tras él, como si un muro invisible hubiera aparecido, sellando su destino. «Sabía que no ibas a poder evitarlo», dijo Gabriel, su voz un eco en la mente de Héctor. De repente, las luces se apagaron por completo. El frío se intensificó, y Héctor sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. La figura de Gabriel se desmaterializó en una sombra densa y penetrante, que lo rodeó, lo absorbió por completo. Héctor intentó gritar, pero no pudo. La oscuridad lo envolvió, y su cuerpo, junto con el eco de sus últimos pensamientos, desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente, cuando los vecinos del edificio escucharon el sonido de las sirenas y se acercaron a investigar, no encontraron más que el departamento vacío, sin señales de lucha ni de Héctor. La policía, desconcertada, comenzó a revisar los archivos de la desaparición, pero lo que encontraron no tenía sentido. En el archivo de su caso, había una foto nueva, una foto que nunca había sido tomada, y al fondo, una sombra oscura que observaba fijamente a la cámara. La investigación quedó archivada, como todas las demás, en un caso que nunca fue resuelto. La leyenda de Gabriel Montalvo, el asesino fantasma, se siguió extendiendo por la ciudad. Algunos decían que todavía acechaba a aquellos que se acercaban demasiado al caso, y que sus víctimas siempre dejaban un mensaje escrito en sangre antes de desaparecer. La última llamada que recibió la policía fue aterradora. La voz que respondió al teléfono, con la misma calma y frialdad, dijo solo 2 palabras: «Ayúdame».
Una noche fría y lluviosa, el sonido estático de la radio quebró el silencio en la central de policía. El operador, cansado por las horas de trabajo, se sobresaltó al escuchar la llamada urgente. Aquí Patrulla 12, tenemos una emergencia en la zona boscosa de las montañas de Valverde. Solicitan apoyo, algo no está bien, repetimos, necesitamos refuerzos. La llamada fue interrumpida por estática, pero las palabras fueron claras, algo no está bien. Un grupo de policías, liderado por el oficial Juan Medina, fue enviado de inmediato a investigar. La zona, conocida por su aislamiento y leyendas sobre desapariciones misteriosas, era lo último que querían explorar en una noche como esa. No obstante, el deber los impulsó. Subieron a sus patrullas, encendieron las luces y avanzaron hacia el bosque, mientras la lluvia aumentaba, dificultando la visibilidad. Cuando llegaron a la entrada del bosque, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Las hojas crujían bajo sus botas, y el viento golpeaba los árboles con fuerza, pero no había señales de vida. Avanzaron un poco más, hasta que una luz débil apareció a lo lejos, cortando la oscuridad, una baliza encendida, sola, en medio de un claro. No había rastro de vehículos, ni de alguien que pudiera haberla colocado. Juan detuvo su patrulla en el borde del claro. Ordenó a los demás que se quedaran dentro de los vehículos mientras él se acercaba cautelosamente a la baliza. La luz titilaba con una intensidad inquietante, como si estuviera conectada a una fuente desconocida, algo fuera de lo común. ¿Quién está ahí?, gritó Juan, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Nadie respondió. Intentó comunicarse por radio, pero la estática la interrumpió, seguido de un susurro apenas perceptible. De repente, la radio empezó a emitir una voz baja, casi imperceptible, que claramente decía su nombre. Juan. Juan. Se estremeció, pero no podía entender qué estaba sucediendo. Se dio vuelta y caminó de regreso a las patrullas, pero algo no estaba bien. Los otros oficiales, un grupo de 5 en total, comenzaban a mostrar signos de incomodidad. Cada uno había escuchado la misma voz por su radio, y algunos incluso aseguraron haber escuchado sus propios nombres, pero nadie había hablado. De repente, una ráfaga de viento fuerte apagó la baliza, sumiendo el claro en una oscuridad completa. Sin previo aviso, uno de los oficiales, Carlos, dio un grito ahogado y cayó al suelo, sus ojos abiertos en un terror absoluto. Antes de que los demás pudieran reaccionar, desapareció de la vista, como si se hubiera desvanecido en el aire. El pánico se desató. «Carlos», gritó Juan, corriendo hacia donde lo había visto caer, pero no había rastro de él. El suelo estaba intacto, sin huellas, como si nunca hubiera estado allí. Trató de calmar a los demás, pero la tensión creció. Otro oficial, Marta, comenzó a caminar hacia el bosque sin decir una palabra. Intentaron detenerla, pero fue inútil. Desapareció entre los árboles, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad misma. La patrulla quedó en completo caos. La radio continuó emitiendo estática, pero con cada transmisión, las voces se volvían más claras y más aterradoras. Juan. Marta. Carlos, todos van a ser parte de esto. El aire se volvía cada vez más denso, el viento más fuerte. El bosque parecía cobrar vida, como si algo invisible estuviera observando a los policías. Uno a uno, comenzaron a desaparecer. El más joven del grupo, Andrés, fue el siguiente. Un grito desgarrador se escuchó en la lejanía, y cuando Juan miró hacia el sonido, Andrés ya no estaba allí. Quedando solo con el oficial Gabriel,
Juan trató de mantener la calma. Decidieron regresar a la patrulla, pero al subir, algo extraño sucedió. La radio emitió un último mensaje antes de apagarse. Todos están conmigo ahora. Con el miedo apoderándose de ellos, Juan y Gabriel se subieron rápidamente a la patrulla y comenzaron a retroceder por el mismo camino por el que habían llegado. Al mirar por el retrovisor, lo primero que vio Juan fue una figura sombría en la distancia, que parecía seguirlos a una velocidad imposible. Gabriel aceleró, el motor rugió, y ambos miraron con desesperación por el retrovisor. Lo que vieron hizo que sus corazones se detuvieran por un instante. Sus compañeros, o lo que quedaba de ellos, estaban sentados en el asiento trasero, mirándolos con los ojos vacíos. La piel de sus rostros estaba demacrada, como si fueran cadáveres descompuestos, y la oscuridad les había dibujado una mueca macabra. Pero lo peor de todo era la expresión de los ojos de cada uno. No era miedo, sino una mirada vacía, como si ya no estuvieran allí. El aire se volvió más denso, y la temperatura bajó drásticamente. Gabriel intentó acelerar aún más, pero el vehículo comenzó a fallar. Las luces de la patrulla parpadeaban, como si alguien estuviera manipulando el sistema eléctrico, y los faros se apagaron por completo. En la oscuridad, escucharon las mismas voces desde el fondo del vehículo. Ahora, te tocó a ti. La cámara del vehículo registró el último grito de Gabriel, mientras Juan, aterrorizado, miraba fijamente por el retrovisor. En ese momento, vio lo que nunca olvidaría: las sombras de sus compañeros muertos comenzaron a moverse, se levantaron de sus asientos, y lentamente se giraron hacia él. El vídeo terminó abruptamente, con un sonido metálico, como si alguien hubiera arrancado la grabación. El caso fue archivado, pero los investigadores nunca encontraron rastros de los policías desaparecidos. El único vestigio que quedó de ellos fue la grabación del vehículo, que circuló como un oscuro rumor entre las autoridades. Nadie se atrevió a adentrarse en la zona boscosa de las montañas de Valverde después de aquella noche. Algunos dicen que las voces aún se pueden escuchar, llamando a aquellos que se atreven a acercarse. Y que en las noches más oscuras, la baliza del infierno sigue encendida, esperando al siguiente grupo de incautos que se atrevan a investigar. La patrulla avanzaba por el camino oscuro, con las luces parpadeando débilmente, mientras el aire se volvía cada vez más denso. Juan, tembloroso, mantenía la vista fija en el retrovisor, pero lo que vio hizo que su estómago se revolviera en una espiral de pavor. Sus compañeros muertos seguían ahí, sentados en el asiento trasero, pero ahora sus ojos ya no estaban vacíos. Miraban directamente a Juan, con una intensidad que traspasaba el alma. La piel de sus rostros estaba arrugada, como si estuvieran descomponiéndose ante sus propios ojos, y sus bocas, ahora abiertas en una mueca grotesca, parecían susurrar algo que Juan no quería escuchar. De repente, la radio cobró vida nuevamente. Una voz distorsionada, profunda y cargada de eco, salió del altavoz, como si viniera de otro mundo. ¿Por qué huyes, Juan? Aquí no hay escapatoria. El terror invadió por completo a Juan, y su corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía que iba a salir de su pecho. Miró a Gabriel, buscando alguna señal de que todo aquello fuera una pesadilla, pero Gabriel no respondía. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia el frente, pero no veía nada. Juan aceleró con desesperación, sin pensar en lo que hacía. La carretera oscura parecía alargarse interminablemente, como si nunca fuera a terminar. Miró el retrovisor nuevamente, y esta vez lo que vio hizo que el aire en el vehículo se volviera helado. En el asiento trasero, los cuerpos de sus compañeros ya no estaban simplemente sentados, ahora se habían levantado,
como si los hilos invisibles de la muerte los estuvieran controlando, y sus cuerpos flotaban hacia él, lentamente, en un vaivén antinatural. «No, no, no», gritó Juan, mirando aterrorizado. El volante parecía volverse pesado, como si algo lo estuviera oprimido, impidiendo que pudiera manejar. De repente, la patrulla comenzó a hacer extraños ruidos mecánicos. Las luces se apagaron por completo, dejando a Juan y a Gabriel sumidos en la oscuridad. Solo se oían las respiraciones cortadas de Juan y el sonido sordo de los latidos de su corazón. Fue entonces cuando escuchó el susurro, suave pero penetrante, que venía de atrás. «Ya estamos aquí, Juan». En un impulso de pánico, Juan giró bruscamente el volante, derrapando por la carretera mojada. Pero no importaba cuánto intentara escapar, las voces se acercaban, los cuerpos muertos se acercaban, y la patrulla continuaba perdiendo potencia, como si el mismo bosque estuviera absorbido todo su funcionamiento. El coche se detuvo en seco. En ese preciso momento, la oscuridad se hizo total, y algo más apareció en el retrovisor. No eran solo los cuerpos de sus compañeros. Ahora, en el reflejo de los espejos, podía ver algo mucho peor. Una figura oscura, casi translúcida, flotaba sobre el capó del coche, sus ojos brillando con una intensidad que cegaba. Era la misma figura que había desaparecido en el claro, la que había encendido la baliza del infierno. Con un grito aterrador, Juan intentó abrir la puerta, pero algo lo detuvo. Algo invisible lo estaba sujetando, tirando de su cuerpo hacia atrás. En ese momento, la figura habló con una voz que parecía provenir de las entrañas del infierno. «No escaparás, ya eres parte de esto». Juan forcejeó con todas sus fuerzas, pero no podía moverse. Su piel parecía pegarse a los asientos, como si estuviera siendo absorbido por el mismo aire. La figura comenzó a acercarse, extendiendo su brazo hacia él. Y antes de que pudiera gritar, la mano de la entidad lo tocó, sumergiéndolo en una oscuridad completa. El vídeo termina abruptamente con el sonido de la radio emitiendo una última transmisión, clara y fría. No hay escape, todos se unen al bosque. La pantalla se corta, y el siguiente sonido es el crujir del asiento de la patrulla. La cámara, que aún grababa, muestra el asiento vacío, con los cinturones de seguridad desabrochados, pero ningún rastro de Juan o Gabriel. Los árboles del bosque, tan oscuros como la noche misma, se balancean suavemente en la pantalla final. En la esquina inferior de la pantalla, una última imagen aparece, una baliza encendida en medio del claro, con una sombra que se aproxima hacia ella. Las letras rojas parpadean en la pantalla, y el mensaje final, escrito en sangre, aparece lentamente. Los perdidos nunca se van. El vídeo se corta de golpe, dejando solo la sensación de que algo sigue acechando, algo que nunca podrá ser detenido. La leyenda de la baliza del infierno se propaga rápidamente, y todos los que se atreven a acercarse a la zona en la que se grabó el vídeo desaparecen sin dejar rastro. Era una noche oscura, con la niebla extendiéndose por la carretera como una manta fría y espesa. El ruido de los neumáticos de la camioneta de patrulla rompiendo el silencio del paisaje solitario era lo único que se escuchaba. Un grupo de 4 oficiales, encabezado por el sargento Martínez, viajaba a través de una ruta secundaria, transportando a un prisionero de alto perfil, Francisco Navarro, un hombre acusado de dirigir un culto asesino que había aterrorizado la ciudad durante años. Navarro, un hombre de complexión delgada y mirada fría,
había sido arrestado luego de una serie de asesinatos grotescos y rituales macabros. A pesar de las pruebas en su contra, nunca mostró arrepentimiento ni miedo. Durante el trayecto, se mantenía en silencio, pero sus ojos reflejaban algo que inquietaba a los oficiales, como si estuviera esperando algo. El camino estaba desierto, y el ambiente se volvía cada vez más tenso a medida que avanzaban. El clima empeoraba, y la niebla espesa comenzaba a rodear la camioneta, dificultando la visibilidad. Fue entonces cuando uno de los oficiales, el joven Rodríguez, comenzó a notar algo extraño. Navarro, quien había permanecido en silencio durante todo el trayecto, comenzó a murmurar algo entre dientes. Al principio, las palabras parecían inofensivas, pero a medida que avanzaba, las frases se hicieron más claras. Era un idioma que ninguno de los oficiales entendía, un idioma antiguo, desconocido, como si las palabras no pertenecieran a este mundo. ¿Qué está diciendo?, preguntó Rodríguez, mirando a los otros oficiales con nerviosismo. Martínez, quien había sido policía durante años, frunció el ceño y miró al prisionero con cautela. No lo sé, pero no me gusta, respondió con tono grave. Fue entonces cuando las luces de la camioneta comenzaron a parpadear. Primero fue un destello, luego otro, hasta que las luces se apagaron por completo, dejando a los oficiales en completa oscuridad. La única luz provenía de los faros delanteros, que iluminaban apenas unos metros de la carretera frente a ellos. La temperatura bajó drásticamente, y un aire helado comenzó a llenar la cabina. «¡Maldita sea!», exclamó Rodríguez, temblando. «¿Por qué está tan frío?». Antes de que alguien pudiera responder, la radio de la camioneta comenzó a emitir ruidos extraños. Al principio, solo era estática, pero pronto se mezcló con unos gritos desgarradores, gritos de dolor y terror, como si vinieran de la misma tierra. Los oficiales se miraron, aterrados, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando?», preguntó la oficial Sánchez, mirando la radio con miedo. Navarro, quien seguía murmurando en su extraño idioma, levantó la cabeza de repente y sonrió, una sonrisa que heló la sangre de los oficiales. «Ya casi llegamos», dijo con voz baja, pero su tono estaba impregnado de algo oscuro, como si supiera algo que ellos no sabían. La camioneta comenzó a detenerse por sí sola, sin que nadie tocara el freno. Martínez, con el corazón acelerado, intentó girar la llave del contacto para encender nuevamente el motor, pero este no respondió. Al mirar hacia adelante, notó que la niebla era aún más densa y se había formado una figura humana a lo lejos, pero no podían distinguir detalles. Fue entonces cuando las luces volvieron a encenderse brevemente, y por un momento, todo pareció normal. Pero cuando las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, una sensación de terror indescriptible invadió a los oficiales. Algo había cambiado en el aire. De repente, el vehículo comenzó a moverse, acelerando hacia una dirección desconocida. La camioneta giró de manera violenta, conduciendo a través de la niebla, y los oficiales luchaban por mantener el control. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a una estación policial abandonada. El lugar estaba desolado, sin luces, sin señales de vida. El edificio parecía haber sido dejado en el tiempo, con polvo cubriendo cada rincón y las puertas de las celdas abiertas, como si nadie hubiera estado allí en años. La camioneta se detuvo abruptamente frente a la entrada de la estación. Martínez, temblando de miedo, bajó primero del vehículo, seguido por los demás. La estación estaba completamente vacía, sin rastro de los oficiales asignados ni de nadie. No había ni un solo sonido, solo el eco de sus pasos resonando en el vacío.
¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Sánchez, su voz llena de pánico. De repente, el sargento se acercó a la camioneta, donde Navarro debía estar. La puerta del vehículo se abrió sin dificultad, y al mirar al interior, se dio cuenta de que el prisionero había desaparecido. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. El asiento estaba vacío, como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Una sensación de horror se apoderó de Martínez, y al inspeccionar más de cerca, vio algo en el asiento del copiloto. Era una nota, escrita con lo que parecía ser sangre seca. Con manos temblorosas, la tomó y leyó en voz alta. Gracias por liberarme. Los oficiales miraron alrededor, el miedo apoderándose de ellos mientras comprendían que lo que acababa de ocurrir no era solo un traslado fallido. Estaban atrapados en algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar. La temperatura descendió aún más, y una sombra se movió entre ellos, una figura indistinta que se deslizaba por el edificio abandonado. Los oficiales intentaron salir corriendo, pero al dar vuelta hacia la salida, las puertas de la estación se cerraron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera sellado. «¿Nos atrapó?», gritó Rodríguez, mirando con horror cómo las sombras comenzaban a acercarse, susurrando palabras incomprensibles. Con cada segundo que pasaba, los oficiales se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla sin fin. Y en ese mismo momento, una nueva voz resonó en la estación, la voz de Navarro, aunque no estaba allí. Había vuelto, de alguna manera, y ahora ellos eran parte de su reino eterno. Bienvenidos al culto del prisionero eterno. El aire en la estación se volvió denso, cargado de una presión que casi podía sentirse físicamente. La figura de Navarro, o lo que quedaba de él, apareció en el umbral de una de las celdas, rodeado por una niebla espesa. Su rostro estaba torcido en una mueca macabra, como si su carne no perteneciera a su cuerpo. Sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban una maldad pura. Los oficiales retrocedieron, aterrados, pero algo los mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado. ¿Pensaron que podían atraparme?, la voz de Navarro resonó por toda la estación, como si viniera de todas partes a la vez. Era profunda y gutural, imposible de ignorar. Martínez, que había intentado mantener la calma, dio un paso atrás, pero su pie tropezó con algo. Miró hacia abajo y vio que las sombras del suelo parecían moverse por sí solas, envolviendo sus pies con una fuerza sobrenatural. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si la misma oscuridad le estuviera impidiendo hacerlo. De repente, las luces de la estación parpadearon de nuevo, y por un momento, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las respiraciones de los oficiales, entrecortadas por el miedo. Pero luego, algo comenzó a cambiar. Las paredes de la estación, que hasta ese momento habían estado desmoronadas y olvidadas, comenzaron a crujir, como si estuvieran cobrando vida. La estructura del edificio empezó a distorsionarse, las paredes se retorcían y las puertas de las celdas se cerraban solas, con un ruido sordo que reverberaba por todo el lugar. «No, no podemos quedarnos aquí», gritó Sánchez, mirando alrededor con desesperación. Pero su grito se ahogó cuando una sombra oscura emergió de la celda frente a ella, tomando la forma de una figura humana, pero mucho más grande, más monstruosa. Martínez miró hacia atrás y vio que la estación, que antes parecía un lugar abandonado, ahora estaba llena de figuras en sombras, todas con ojos vacíos, todas observándolos. Eran las almas perdidas de aquellos que, como Navarro, nunca habían logrado escapar de su destino. Y ahora ellos también estaban atrapados allí, condenados a una eternidad de sufrimiento y oscuridad.
En ese instante, la realidad comenzó a desmoronarse aún más. La niebla que envolvía la estación parecía cobrar vida, formando figuras de rostros retorcidos y manos fantasmas que se extendían hacia los oficiales. Todo lo que había sucedido, todas las desapariciones, todos los ruidos extraños, ahora cobraban sentido. La estación no era un lugar cualquiera. Era una prisión para las almas de aquellos que, como Navarro, habían sido parte de un culto ancestral. Navarro, con una sonrisa macabra, se acercó lentamente a los oficiales, sus pasos resonando en el suelo como un eco interminable. «Ustedes son la nueva ofrenda», dijo, con voz ronca. Su figura se desvaneció, y en su lugar, apareció un círculo de sombras que rodeó a los oficiales, estrechándolos cada vez más. De repente, todo se detuvo. El silencio fue tan absoluto que los oficiales casi no podían creerlo. Miraron alrededor, sin saber qué hacer, pero fue entonces cuando la radio de la estación cobró vida una vez más, esta vez con una sola frase, nítida y clara. «Gracias por liberarme. Ahora ustedes son míos». En un parpadeo, las sombras comenzaron a envolverlos. El aire se volvió más espeso, como si la misma estación estuviera absorbiendo sus almas. Martínez intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, incapaz de escapar. El último vestigio de luz desapareció, y el sonido de sus gritos fue ahogado por la oscuridad. El vídeo termina abruptamente con una visión de la estación, ahora completamente vacía, las puertas cerradas, las ventanas opacas con la niebla que aún se arremolinaba afuera. La cámara, que seguía grabando, cae al suelo, mostrando la última imagen, una nota manchada de sangre, con las palabras escritas a mano. El prisionero eterno nunca fue liberado. Él es el que ahora los posee. La pantalla se apaga lentamente, dejando una sensación escalofriante que persiste incluso después de que el vídeo termine. La leyenda de la estación perdida, la de los prisioneros que nunca escaparon, comienza a extenderse, y quienes se atreven a buscarla desaparecen sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de la historia de terror que acecha en la oscuridad. Y mientras el vídeo llega a su fin, la cámara muestra una última imagen espeluznante, una figura sombría mirando desde el fondo de la estación, con los ojos brillando en la oscuridad. El mensaje final, en letras rojas y sangrientas, aparece lentamente. Estás a punto de liberar a algo peor que tú mismo. El vídeo se corta de golpe, dejando a todos los espectadores con una sensación de inquietud profunda, sin saber si lo que han visto es solo ficción, o si, tal vez, algo más los está observando desde las sombras. Era una tarde lluviosa, con el sonido de las gotas golpeando las ventanas del viejo edificio de la comisaría. El oficial Pérez, un joven de mirada intensa y ansias de resolver misterios, estaba revisando archivos viejos en una sala llena de papeles y cajas olvidadas. La comisaría había sido testigo de muchos casos, pero uno en particular lo inquietaba: las desapariciones que ocurrieron hace más de una década en un vecindario periférico. A pesar de las investigaciones, nunca se resolvieron y los informes desaparecieron misteriosamente. Nadie parecía querer hablar de ello. Pérez, sin embargo, no era de los que dejaban cosas sin resolver. Había escuchado rumores sobre un archivo perdido, uno que podría contener la verdad detrás de esas desapariciones. Después de horas de búsqueda, encontró un estante oculto, cubierto de polvo y telarañas. Allí, entre los informes viejos y desordenados, vio algo peculiar: una cinta VHS. Estaba etiquetada con una advertencia clara: no ver. El oficial frunció el ceño. Sabía que, generalmente, en la comisaría no se guardaban cintas sin motivo.
Sin embargo, la advertencia lo intrigó más que nunca. No pudo resistir la tentación. Tomó la cinta y la metió en el viejo reproductor de VHS, sintiendo una mezcla de emoción y terror mientras la pantalla parpadeaba y mostraba las primeras imágenes. La cinta comenzó con un plano estático del vecindario donde ocurrieron las desapariciones. Las casas se veían vacías, desordenadas, como si la vida hubiera sido arrancada de ese lugar. La cámara se movió lentamente, como si estuviera siendo manejada por alguien, mostrando calles solitarias y ventanas rotas. De repente, las imágenes se volvieron más caóticas, policías corriendo, gritos, y figuras grotescas que se asomaban detrás de las casas, sombras que se movían rápidamente, casi como si se desmaterializaran y aparecieran en otros lugares. Pérez tragó saliva al ver los rostros de los oficiales atrapados por esas figuras, monstruos de cuerpos deformados, con ojos desorbitados y dientes afilados que parecían devorar la vida misma. La imagen del oficial Martínez, uno de los desaparecidos, quedó grabada en su mente, lo veían arrastrado por una sombra, sus gritos de terror resonando mientras su cuerpo se distorsionaba. El corazón de Pérez comenzó a acelerarse. Algo no estaba bien, y su instinto le decía que debía apagar la cinta. Pero, al intentar presionar el botón de detener, algo extraño sucedió, la pantalla se oscureció por un momento y luego se iluminó de nuevo. Ahora, las imágenes mostraban a los policías siendo atacados, pero esta vez, las figuras grotescas no solo aparecían en la pantalla, parecían estar en la misma habitación donde Pérez estaba. El miedo se apoderó de él. Las sombras detrás de los policías en la cinta comenzaron a moverse como si estuvieran atravesando la pantalla, y Pérez sintió una presión en el aire, como si algo estuviera a punto de tocarlo. Giró rápidamente, pero no vio nada. Aterrorizado, miró hacia el televisor de nuevo, solo para ver que las figuras comenzaban a moverse más cerca. De repente, la luz del televisor parpadeó y un rostro demacrado apareció en la pantalla, mirando fijamente a Pérez. Tenía los ojos hundidos, y una sonrisa grotesca recorría su rostro arrugado. La figura comenzó a susurrar, pero las palabras eran incomprensibles, como si estuviera hablando en un idioma muerto. Pérez dio un paso atrás, tratando de desconectar el televisor, pero sus manos temblaban. Cuando miró hacia la pantalla por última vez, vio como la figura extendía una mano desde el televisor, una mano que atravesó el vidrio como si fuera agua, su dedo garras afiladas apuntando hacia él. El oficial intentó retroceder, pero antes de que pudiera hacerlo, una fuerza invisible lo agarró por los hombros, y en ese instante, las luces de la sala se apagaron. El sonido de la grabación seguía sonando, distorsionado y aterrador. Pérez, luchando por liberarse, cayó al suelo, pero la cámara del televisor seguía grabando. La figura grotesca comenzó a arrastrarlo hacia el televisor, como si estuviera siendo absorbido por la pantalla misma. Con un grito de desesperación, el oficial fue arrastrado, desapareciendo por completo. La cámara cayó al suelo, mostrando una visión distorsionada de la habitación. La luz parpadeó brevemente, y lo último que se vio fue el televisor, ahora en completo silencio, pero con la imagen de Pérez reflejada en la pantalla, como si estuviera atrapado allí, mirándolo fijamente, sin poder moverse. La grabación se detuvo de repente. El vídeo termina con una última imagen, una etiqueta que dice, no ver, ahora manchada de sangre, como si alguien hubiera escrito en ella apresuradamente. La cámara se oscurece, y el sonido del respirador de Pérez se oye por unos segundos, antes de que el vídeo termine abruptamente. Pero la sensación de terror persiste en el aire. Al fondo, por un breve momento, se escucha un susurro, casi inaudible, no salgas de ahí, ya es demasiado tarde. La pantalla se apaga,
dejando a los espectadores en completo silencio. Algunos se preguntan si fue solo una ficción, o si, de alguna manera, algo más acecha en la oscuridad, esperando a ser descubierto. La pantalla permaneció en negro durante unos segundos, pero el sonido de una respiración agitada comenzó a llenar el aire. Un susurro bajo y lejano, casi imperceptible, se oyó en el fondo, seguido de una risa suave y escalofriante que parecía provenir de todas partes. La imagen volvió a la vida, pero ahora la escena era diferente. Estaba completamente distorsionada. Pérez, o lo que quedaba de él, apareció brevemente en la pantalla. Su rostro estaba deformado, sus ojos vacíos, y su cuerpo parecía descomponerse lentamente, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Estaba suspendido, flotando en lo que parecía una especie de limbo, pero sus manos se movían como si intentaran alcanzar algo. De repente, la cámara hizo un giro brusco y mostró algo aún más inquietante. Una figura emergió detrás del televisor, su contorno difuso y su rostro sombrío. Era la misma figura grotesca que había atacado a los otros policías en la grabación, pero ahora tenía una forma aún más aterradora. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y su sonrisa era aún más amplia, deformada más allá de lo humano. La figura comenzó a materializarse lentamente, tomando forma física en la habitación de Pérez, con sus pies flotando por encima del suelo. Los ojos de la figura se fijaron en la cámara, y en un susurro macabro, dijo: «Te encontré, ahora eres mío». La habitación se volvió más fría, el aire denso. Pérez, atrapado en la pantalla del televisor, intentó gritar, pero su voz se ahogaba en el silencio. Mientras tanto, la figura se acercaba, lentamente, hacia la cámara. Cada paso que daba, el entorno se volvía más oscuro y distorsionado. Las paredes comenzaron a crujir, como si la misma realidad estuviera desmoronándose. De repente, una ráfaga de viento violentó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear. Por un instante, todo se quedó en silencio. La figura se detuvo frente al televisor, con una mano alargada, comenzó a rasgar la pantalla, dejando marcas profundas, como si estuviera intentando atravesarla. La cámara tembló con la fuerza del impacto, pero el rostro de Pérez apareció una vez más, esta vez más cercano, más distorsionado, mirando fijamente a la cámara. «Ayúdame», susurró, pero sus labios nunca se movieron, como si la voz viniera de un lugar muy lejano. La figura grotesca giró lentamente, y con un gesto abrupto, estiró su mano hacia la cámara. En ese momento, la imagen de la cinta se distorsionó por completo, y el sonido se volvió ensordecedor, como si una tormenta estuviera desatándose en la habitación. La cámara cayó al suelo, y lo último que se vio fue la figura tomando el lugar de Pérez, su rostro ahora reflejado en el televisor. Una mano emergió de la pantalla, pero en lugar de arrastrarlo hacia adentro, comenzó a arrastrar a la cámara. El vídeo se apagó de golpe. Los espectadores, confundidos, miraban la pantalla en silencio. Sin embargo, después de unos segundos, la cámara se encendió nuevamente. Esta vez, mostraba una imagen borrosa de lo que parecía ser el mismo vecindario donde ocurrieron las desapariciones, pero con una diferencia: las calles, las casas, todo parecía más oscuro, más sombrío. Y, lo más aterrador, era que en la ventana de cada casa brillaban ojos, mirándolos fijamente, observando. El vídeo finalizó con una última advertencia escrita en letras rojas, que aparecieron lentamente en la pantalla. «Has visto lo que no debías ver. Ahora no hay vuelta atrás. Ellos vienen por ti». El silencio que siguió fue total, profundo. Ningún sonido se escuchó en la habitación.
Pero aquellos que se quedaron mirando la pantalla, sabían que algo más había quedado atrás, algo que ya los había visto a ellos también.